Partiendo los martes. Está subido en nuestro canal de YouTube, entonces les recomiendo muchísimo que si algún día de esta semana van manejando o tienen algún tiempo que no tengan citas, ocupaciones o el fin de semana, quieren tomarse un cafecito, un tecito, viendo algo interesante, revisa nuestro canal. La verdad hay colaboraciones súper interesantes. Y bueno. Pues ahora aquí con Cristi, como les decía, me da muchísimo gusto que después de 40 años de ser maestra de primaria y de la normal, y se haya dedicado a cuestiones, pues dentro de este tema, o sea, o de este mundo que es como esa parte del desarrollo humano, el desarrollo personal y todas estas técnicas para recuperar el bienestar, sobre todo, ¿no? Que tienen que ver con la energía y que tienen que ver con el ir descubriendo todo este mundo que no podemos percibir con los sentidos físicos, pero que existe y que da muestras de ello constantemente en nuestra cotidianidad, que creo que todos los que estamos aquí hoy en la noche es por algo que nos ha tocado vivenciar o que nos ha tocado intuir o sentir. Y pues bueno, hoy estamos aquí para hablar del sonido eh, utilizado de una manera como muy enfocada para conseguir un objetivo específico. Yo vivo acá en Puerto Vallarta y aquí en Puerto Vallarta es muy común la terapia con cuencos, que supongo que por ahí va la cosa. Y ya nos platicará Cristi, ¿por qué funciona? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que sucede en nosotros, en nuestra anatomía, o sea, eso que se siente bien, pero ¿qué pasa? Como que yo sí tengo muchas ganas de escuchar y de conocer un poquito más. Entonces, también me gustaría, antes de darle la palabra a Cristi, poner un poco en contexto con todo el mundo. Veo nombres que no conozco, entonces me voy a tomar 3 minutitos para ponerlos en contexto de lo que es Holoversum. Holoversum bueno, es esta empresa formada por varios terapeutas holísticos, por así decirlo, que hemos venido caminando juntos durante ya varios años y que lo que nos une es que tenemos esta herramienta en común, que son estos hologramas como el que traigo aquí en el cuello, que son tal cual hologramas que se utilizan en diferentes puntos para conseguir efectos pues muy específicos. Y hay diferentes criterios para usarse y son así de sencillos. Se despegan del paquetito que vienen y se colocan en el cuerpo en diferentes ubicaciones, digamos, del cuerpo para conseguir ciertos efectos. Pero al ser dispositivos energéticos, digamos, o que se cargan con frecuencia y vibración, se pueden utilizar con diferentes técnicas o terapéuticas y pueden también cargarse con ciertas frecuencias que se producen tanto con aparatos como con instrumentos y por eso es que para nosotros es súper emocionante poderle dar la bienvenida a Cristi Carrillo, que no es ella sola, también hay otras personas que laboran con ella va a ser el rostro que nos comunique todo esto y para aprender un poquito más. Nosotros tenemos una página web, ahorita se las ponemos ahí en el chat y estamos constantemente, pues, transmitiendo, compartiendo esta herramienta y el uso que se les da, los beneficios que tienen y todo esto. Si alguien tiene como interés, por favor, pasen por aquí su contacto, déjenos su teléfono, su correo electrónico y con mucho gusto les mandamos información si es que no los han conocido. Y de todas formas, al final del webinar, una vez que termine todo esto, nos quedaremos un rato para preguntas y respuestas por si alguien tenga alguna duda muy puntual. Entonces, bueno, después de este pequeño contexto, digamos, introducción, le quiero dar la bienvenida a Cristi. Cristi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo, por supuesto, aquí me quedo para aprender y al ratito abrimos espacios de preguntas y respuestas. Activa tu micro, por favor. ¿Ya? Muchas gracias, Cintia, por haber permitido que esta noche esté yo aquí con ustedes. Muy motivada por ti,
Créeme que es la primera vez que hago una cosa así, siempre es en vivo, entonces no te creas, sí me cuesta un poquito de trabajo, hacerlo así, aunque yo estoy acostumbrada a trabajar con grupos muy numerosos, no sé, como que la cámara te inhibe también, sí, pero bueno, muy contenta de estar y de poder compartir con las personas que nos están escuchando algo de lo que es mi nueva profesión, ¿sí? Te vamos a apoyar en pasar la presentación, pero me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, Cristi. Sí, bueno. Cuéntanos cuántos años tienes, dónde vives, qué has hecho, cómo fue que decidiste llegar acá, porque yo sé que tú tuviste un giro inesperado en la vida, pero me encantaría conocer 5 minutitos de tu historia. ¿Se puede? Sí, si gustas, podemos empezar con la presentación y allí viene Ok, algo perfecto. de lo primero, ¿sí? Muy bien. Bien, ¿podemos pasar? Bueno, quiero decirles que logo que aparece aquí abajo, que se llama Mariposa Blanca, es el centro que, pues yo tengo el sueño de crear, o sea, lo estamos empezando a armar, ya tenemos un logo, ya tenemos con qué identificarnos, pero es algo que, pues, nos identifica a todos, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, ¿quieres que te platique un poquito de cómo fue Ujú. que pasó esto? Bueno, yo soy maestra jubilada, tengo tuve 40 años de servicio, trabajé en escuelas primarias, tuve la oportunidad de dirigir varias escuelas como directora, pero fui maestra de grupo. Luego trabajé en una secundaria y por último en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Pues toda mi vida estuvo dedicada al magisterio, pero llega el momento en que tengo que tomar la decisión de jubilarme. Y de jubilarme porque mi madre, que fue por la persona por la que yo entré a esta profesión, Dame un segundito. sí, Estamos teniendo algunos problemas aquí con la presentación. ok. Para que se vea bien, si me pueden apoyar en eso, por favor, y también hay gente que está en la sala de espera. Perdóname, Cristi, que te Sí, no, interrumpí. no hay problema, no hay problema. Gajes del oficio. Sí, ya sé. A ver, ¿me pueden apoyar a arreglar lo de la presentación, por favor, chicos, y a aceptar a las personas que están en la sala de espera? Sí, ya estamos en eso. Ok, gracias. A ver, si quieres, síguenos platicando. Perdón, Cristi, que lo Sí, no, arregle no nada hay más. problema, no hay problema. Ujú. Entonces tomo la decisión de jubilarme para estar un poco más de tiempo con mi mamá, porque pues ella duró 78 años de servicio, pero llegó el momento en que dijo, ya, me voy y se jubiló, entonces por tanto yo me jubilé. Tuvimos un tiempo durante la pandemia y antes de convivir mucho ella y yo, y pues no teníamos algo así como muy específico que hacer. Vivíamos la cotidianidad, le gustaba a ella mucho recibir personas aquí en su casa, invitarlas a comer, a cenar, ya sea familiares, amigos, a sus alumnos, a nuestros compañeros de trabajo. Pero desgraciadamente después de la pandemia, en el año del 2022, ella fallece después de 102 años y Wow. pues para mí fue algo muy fuerte. Fuerte y no porque tenía la sensación de que yo había dado todo lo mejor para ella. Y durante esa pérdida tuve que buscar algunas alternativas para curar ese dolor que tenía. Y fue cuando yo me topé con la terapia de sonido. En la terapia de sonido fue algo que me hizo vibrar, que me hizo transportarme, que me hizo sentirme mejor. Y entonces empecé a buscar, me llamó la atención y le pregunté a la persona que me hizo la terapia dónde podía estudiar. Y ella me recomendó al maestro Jeffrey Torkington en Tepoztlán, Morelos. Y entonces tuve la oportunidad de ir para allá y aprender este bello arte. Por eso le llamo yo el encuentro de que
pues mi vida no tenía sentido si toda mi vida me había dedicado o a trabajar o a cuidar a mi mamá y ella se va, ¿qué iba a pasar conmigo? Entonces, pues mi vida dio un giro de 180 grados y de ser maestra pasé a ser aprendiz. Y ahora estoy involucrada en todo este ámbito de la medicina holística, que nos permite ver al ser como algo integral, no como algo en partes. Ustedes saben que la medicina tradicional, pues ahorita está pasando por un periodo muy difícil de que no hay acceso. Vemos cada rato en las noticias cómo faltan medicamentos, personas con cáncer que no tienen acceso a ella. Entonces, al día siguiente que mi madre muere, dice, bueno, dije, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Y me encuentro esta terapia y entonces tomo la decisión de dedicarme a esto porque antes de ser maestra yo quería ser médico, pero mi mami me dijo, tú estudia para maestro y después tú haces lo que quieras. Pero me gustó tanto la profesión que me involucré y dejé la medicina de un lado. Dije, ya a mis 60 y tantos años como que ya otra vez empezar a estudiar medicina, como primero ni me van a admitir y en segundo pues no me queda mucho tiempo. Y esa es una carrera que todo el tiempo tiene uno que estarse preparando. Pero tuve la opción de ver esta parte de la medicina holística con diferentes terapias. Y la primera pues fue la terapia del sonido. A partir de entonces hasta ahorita me he involucrado en más herramientas, en más tipos de esta medicina para, pues para tener un amplio panorama de lo que quiere decir la medicina holística propiamente dicha, que ve al ser humano como ese todo, no por partes, sino como un todo. Esa fue la principal razón por la que yo me encuentro aquí en este momento. ¿Continúo? Sí, ya te puse la que sigue. Sí, ok, ¿Está bien? muy bien. Entonces, ante este hecho, pues tengo un camino y para dónde ir. Entonces descubro que quiero tener algo, conocer algo sutil, pero que sea muy profundo, que sea consciente, pero a la vez inconsciente, que sea algo real, aunque para algunos es irreal, que sea maravilloso, pero sin carecer de esa nota de fascinación, que sea una cosa mágica para para crear y transformar, pero ante todo, que sea una travesía que me ayude a encontrar ese camino para poder ayudar a los demás. Y es cuando empiezo este caminar para principalmente expandir y hacer que otros crezcan sus niveles de conciencia y discernimiento. Entonces, pues me encuentro con este término primero holístico, que quiere decir el todo, no ver las partes, y encuentro que también aquí hay una parte interesante, que es la sanación. Y entonces, ante toda esta crisis que ya mencionaba, pues digo, si ya no puedo estudiar medicina, pero sí puedo hacerme de unas herramientas que me ayuden a ayudar a mis congéneres, ayudar a las personas que necesitan y que no tienen tanto acceso a a las centros de salud o que tienen un seguro médico que les permite acceder más fácilmente y es cuando tomo esta decisión, la cual nace también a partir del sexto mes que mi mamá muere, tomo esta decisión y junto con dos amigas, empezamos a crear esta, esta casa de restauración holística, donde yo quiero que mucha gente venga a, a conocer, a sanar, a trabajar, a dejar una parte de su mundo. Entonces, eh, dentro de esto también hay una palabra que a mí me llama mucho la atención, que es la energía. Es esa esencia de la vida misma, esa fuerza vital invisible, inherente a todos los seres vivos, y es un elemento fundamental de todo lo creado
y el hilo que nos conecta a la fuente, y que a través de muchas culturas y tradiciones se le ha denominado como chi, luz divina, prana, creador, y que es esa energía que mueve al mundo. Ya lo decía Nicolás Tesla, si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Aquí me gustaría tocar estos últimos términos, que el sonido es vibración y es energía. Y tú decías al principio de cuando me presentaste que te gustaría saber qué pasa con el sonido. Bueno, primero vamos a definir muy bien de dónde nace el sonido. ¿Podemos cambiar, Cintia? ¿En la presentación? Bien. En ese cambio y transformación que yo quería, me encuentro en el camino y el origen, el sonido y la vibración, y encuentro instrumentos y terapia. Y dentro de estos, los hologramas. La que sigue, por favor. La siguiente diapositiva. Bien. Al unir lo holístico y la energía y hablar del sonido, existen varias teorías de la formación del universo. Y una de ellas es la teoría del Big Bang. Así como hay quienes apoyan, afirman, hay otros detractores que dicen que esto no existió, pero sí existió ese punto en común para que se diera esa explosión, la cual nos lleva a pensar que si hubo esa explosión, hay una sensación producida por la vibración de un cuerpo, y esto es el sonido. Esa fuerza que fue capaz de crear el universo, aunque sea un mito o una creencia, a través del mundo y de las historias de todas las culturas, siempre hablan de este punto. El sonido nace de una oscilación o de un movimiento asociado a una energía producida por un objeto mecánico. Esta energía se convierte en un elemento decodificable que para nosotros es percibido por el oído. Es decir, el sonido es todo aquello que podemos oír. Para que se pueda realizar esta pequeña acción de oír, necesitamos un foco emisor, quiere decir un cuerpo que entre en vibración. Luego necesitamos un medio que lo transmita. Puede ser un sólido, un líquido o un gaseoso. Y por último, en último punto, tenemos un receptor, que es nuestro sistema auditivo. Si alguno falta, pues no se produce el sonido. ¿Por qué es tan importante el sonido? Bueno, el sonido es un sofisticado impulso cerebral que promueve el 50% de la estimulación auditiva, a diferencia de otros sentidos. Por eso es importante el sonido y el oído. El oído es tan especial que despierta e impulsa el cerebro para que se proteja contra el deterioro, contra el envejecimiento. Por eso es necesario escuchar. Y no quiero sonar muy tajante, pero quizás aquellas personas que empiezan a perder el oído se sienten más deterioradas, porque este es un órgano especial que ayuda a que no tengamos ese deterioro de nuestros órganos. Además, es el primer sentido que se desarrolla en el vientre materno, aunque no es el primero, sí es el primero que empieza a funcionar, porque antes de ver, oler y tocar, cuando estamos allá dentro del vientre materno, oímos perfectamente todos los sonidos. Y también que el oído es el último órgano que se pierde, ¿sí? Aún cuando el resto del cuerpo muere, el oído está funcionando. En el cuerpo humano el sonido es un fenómeno vibratorio físico que atraviesa los tejidos auditivos y no auditivos. Es decir, no solo oímos con el oído, oímos también con nuestro tacto, con nuestro plexo solar, con nuestras articulaciones.
con nuestros huesos como los del cráneo. Entonces el sonido es el resultado de una vibración y que posee características físicas propias, frecuencia, amplitud y armónicos. Y a su vez se identifica con los parámetros subjetivos que son el tono, el volumen, la intensidad o el timbre. Todo esto se puede resumir en un siguiente enunciado. Si pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí vemos la teoría del Big Bang y cómo en esa explosión, lo primero que pasa después de esa explosión es el sonido. Aquí tenemos el símbolo Om de la cultura hindú y cómo vemos que nuestras ondas cerebrales reciben esas frecuencias. La que sigue, por favor. Bien, lo mismo que hablábamos, los datos curiosos. Como aquí hay algo muy interesante. Hay que tomar en cuenta que nuestro cuerpo, casi el 80% es agua, y esa es una de las características por las que el sonido puede actuar de manera profunda y estimulante en nuestro cuerpo. ¿Sí? La que sigue. Bien. Les decía que para explicar el sonido, Yeshua Letts crea esta cadena y dice, toda la materia atómica vibra, o sea, todo lo que contiene átomos, nosotros sabemos que el átomo es la unidad mínima de todo lo que hay creado, de todos los elementos que integran todo lo que hay. Entonces, si toda la materia atómica vibra, quiere decir que la frecuencia es la velocidad a la que esa materia vibra, ¿sí? Entonces, si hay una frecuencia y esa velocidad es continua o se mueve, quiere decir que toda esa materia vibra. Por eso toda materia atómica vibra. Esa frecuencia de vibración, cuando vibra, crea un sonido y ese sonido a veces es inaudible porque hay formas de medir el sonido que son los hercios, pero el oído humano nada más oye un rango. Hay sonidos que tienen mayor cantidad de hertz o menor cantidad de hertz y no los oímos. Por eso a veces dicen que, por ejemplo, los perritos oyen sonidos que nosotros no los podemos oír, no son perceptibles por nuestro oído. Y el sonido puede moldearse y convertirse en música. Por eso Joshua Letts crea esta cadena de hecho. La que sigue, por favor. Bien, desde los albores de la humanidad, eh, desde la antigüedad se cree que el sonido puede intervenir en una cuestión terapéutica y se remonta a la antigüedad. Podemos ver que desde el sonido Om, en los babilonios, ellos ya utilizaban el sonido para cuestiones terapéuticas. Por ejemplo, en Egipto hubo papiros donde se describe que los sonidos y la música ya estaban creados para cuestiones terapéuticas. Hay un mantra hindú que es, según eso, la mayor concentración de energía y sanación, que es el Om Mani Padme Hum, que reúne todas las características que debe reunir un sonido para que éste pueda tener características de sanación. También en la historia bíblica no podemos olvidar a David, que después fue el rey del pueblo hebreo, que tocaba el arpa para calmar el sonido, digo, para calmar a las rabietas o cuando el rey Saúl estaba muy molesto, David tocaba su arpa y él se calmaba. Entonces, desde entonces ya hay indicios de que la música y la sonoterapia ayudan a la sanación. Pero, ¿qué diferencia hay entre musicoterapia y sonoterapia? Bueno, al replantear estos dos elementos como herramientas en la búsqueda de terapias alternativas,
este, no alternativas, yo quisiera aquí corregirme, no son alternativas, son complementarias, porque en ningún momento cualquier terapia holística quiere quitar la cuestión de la medicina tradicional, sino actuamos como un complemento que pueda ayudar al paciente de una manera no invasiva, sin el uso de fármacos viables, de bajo riesgo, de alta aceptabilidad, y entonces surge la musicoterapia y la sonoterapia como una materia prima y como objetivo principal en el restablecimiento de la salud. Existen dos puntos de encuentro entre la música y la sonoterapia. Como decía, el punto de unión o ese vértice de unión es el sonido. Entonces, en la musicoterapia vamos a dar principal énfasis a la música, pero es la música, es un compuesto de sonidos. O sea que si no existe el sonido, no existe la musicoterapia. Entonces, la musicoterapia consiste en armonía, melodía y ritmo, algo que nos hace gozar y que evoca la música. ¿Qué es lo que hace la música? Activa un neurotransmisor que es la dopamina, el cual reduce los niveles de cortisol, alivia el estrés. Es un mecanismo propio que involucra la modulación del círculo del habla y donde la música ejerce un efecto regulador sobre la amígdala, lo que la lleva a una reactividad emocional reducida y que se activan las ondas cerebrales, impactando así el sistema límbico. A diferencia de la sonoterapia, o sea, la terapia de sonido, principalmente utilizamos el sonido como un fenómeno físico, sin ritmo y sin melodía, para crear la resonancia óptima entre las vibraciones y reintegrar la armonía, tanto en lo físico como en lo emocional, en lo mental y, ¿por qué no?, en lo espiritual. ¿A qué nos ayuda? Nos ayuda a abrir nuestra conciencia, a soltar bloqueos, creencias, limitaciones, traumas. Su base científica, y que aquí quiero que pongamos mucho énfasis, se basa en el principio de resonancia por simpatía. ¿Qué quiere decir? Hay un estudio, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero esta cuestión científica dice que si un objeto vibra y otro empieza a vibrar, cuando se juntan o cuando se escuchan, se equilibran y vibra uno y vibra el otro al mismo tiempo. Y como nuestro cuerpo está constituido por un 90% de agua, quiere decir que el sonido puede unirse a esa vibración que es el medio, que es la vibración que tiene el cuerpo por el agua, y esas ondas vibratorias son excelentes conductoras de cuando se producen los sonidos, y entonces nos ayuda al bienestar general. Este principio de resonancia nos dice que tiene la capacidad de la vibración de llegar más allá a través de estas ondas y provocar, como les decía, una vibración similar en otro cuerpo. Es decir, tiene la facultad, una frecuencia, de modificar a otra frecuencia. Entonces, por ejemplo, si el corazón que late y ese latido es anormal, quiere decir que puede ser que un sonido en cierta frecuencia a nivel del corazón pueda hacer que el corazón recupere su ritmo normal. Además, el sonido puede modificar nuestras ondas cerebrales, ayudándonos a entrar en otros niveles de conciencia, donde son posibles los estados de sanación espontánea y estados místicos, haciéndonos más receptivos a la autosanación. Quiere decir que nosotros podemos autosanarnos con el uso de los sonidos. Jonathan Goldman decía y afirmaba que una vibración armónica y saludable puede contagiar
a otra vibración inarmónica o débil, lo que les decía del corazón. Considera que la música y el sonido son excelentes herramientas para transmitir energía a los organismos y establecer una ecuación para la aplicación terapéutica del sonido. Esto quiere decir que la frecuencia más la intención que tiene el terapeuta nos da una sanación. Y para producir estos sonidos, este principio de resonancia, hacemos uso de cuencos tibetanos o del Himalaya, campanas tibetanas, campanas rusas, gongs, tinchas y otros instrumentos. Y como buena maestra quiero platicarles una historia. ¿Me pueden pasar la próxima? Otra más, por favor. Aquí. Y así nacieron. Y la que sigue, por favor. Isu era una zeta que renunciando a las riquezas del mundo y decidido a encontrarse a sí mismo, se instaló con un cuenco de madera, una cuchara y una vieja túnica en las montañas de la cordillera del Himalaya. Allí, en una árida explanada, cerraba los ojos escuchando los cantos de los pájaros. La que sigue, por favor. El sonido de los vientos y el rugir de las aguas de una cascada cercana. Así pasó meses, incluso años. En silencio escuchaba y meditaba las palabras invisibles de los elementos. Cierto día, Isu, habiendo alcanzado un alto grado de concentración y llegando a la integración con todos los sonidos que le rodeaban, sintió que su corazón crecía en lo más profundo de su plexo solar. Sentía una presión que le era agradable, pero dolorosa al mismo tiempo, tanto que no pudiendo resistirlo, abrió la boca para gritar, mas su garganta no emitió sonido alguno. La que sigue, por favor. La presión sanguínea seguía creciendo y, cuando el dolor era casi insoportable, vio frente a sí un gran dragón de color amarillo que emergía de la tierra. Y paralizado por el miedo, no se movió. El dragón, la que sigue, por favor, lanzó fuego sobre el cuenco de madera. Hizo que este era el que Isu empleaba para beber y comer, llenándolo de un fluido dorado y convirtiéndolo en un recipiente de pulido mental. Finalmente, el dragón le dijo a Isu, tú eres la persona que mejor ha sabido guardar en su interior los sonidos de la vida y la muerte, del odio y el amor, de la oscuridad y la luz. Por ello, en nombre de los dioses del conocimiento, te hago entrega de este objeto capaz de transmitir las sensaciones más increíbles, capaz de estremecer tu alma y también tu corazón. Y así es como, según la leyenda, nacieron los cuencos tibetanos. Los cuencos tibetanos, la que sigue, por favor. La otra, por favor. Los cuencos tibetanos, fueron principalmente, nacieron hace cerca de 5.000 años, o quizás muchos más, porque se remontan hasta la edad de bronce, cuando empieza la metalurgia. Y hace 5.000 años nacieron principalmente en el país de China. De allí, por los movimientos después que se dieron en el mundo y por la navegación, pasaron a otros países como fueron Birmania y Indochina. Estos cuencos son
eran utilizados primordialmente en los monasterios y en las lamasterías de, del Tíbet, de Nepal y de India. Estos permitían a los lamas entrar en un estado de equilibrio, de meditación muy profundo, donde podían ellos polarizar sus dos hemisferios, donde mediante la emisión de ondas alfa, ellos podían lograr transportarse a otros mundos. Platicaba mi maestro Vicampral y mi maestro Jeffrey que cuando ellos tuvieron la oportunidad de ir a alguno de estos países, a Nepal al Tíbet, y que pudieron conocer estos cuencos, sobre todo Vicampral nos platicaba que él había entrado a uno de estos monasterios y le preguntó a un monje, se atrevió a preguntarle que para qué los usaban. Y el monje no le quiso contestar. Dice que él no hallaba cómo continuar la conversación y por más que por un lado y por otro trataba de que le dijera algo, nunca le dijo. Dice, son ornamentos, los utilizamos de adorno, pasamos y los tocamos, pero nunca pudo revelar la verdadera intención de esto. Hay muchos que quizás ya sepan ese secreto. Yo todavía no lo sé ni lo he podido lograr. Lo único que sé es que los cuencos son unos instrumentos artesanales que están antes eran fabricados por los lamas, quienes usaban una alineación de 7 metales. Estos 7 metales son el oro, que tiene que ver con el Sol, el cobre, que tiene que ver con el planeta Venus, el plomo, que tiene que ver con el planeta Saturno, la plata, que se relaciona mucho con la Luna, el hierro con el planeta Marte, Mercurio con el planeta del mismo nombre y el estaño con el planeta Júpiter. Hacían una aleación de estos metales y mediante la fundición de estos se creaba una lámina y a través del golpeteo incesante, preciso y delicado, lograban que esa masa incandescente tomara la forma circular que hoy conocemos. Si ven esta imagen, vean todos los tipos de cuencos que hay. Bueno, estos y muchos más. Es una obra de arte, pero no solamente una obra de arte con valor sonoro y sonido inigualables. Están cargados de tonos sagrados y de un aspecto rudimentario que aún así los hace dignos de un museo. Sus manchas, sus hendiduras datan de miles de años, pero sobre todo, muchos todavía como yo desconocemos la función real de estos cuencos. Lo que sí les puedo decir es que la función real para mí es que producen cambios en la salud física, mental, espiritual y emocional del individuo. Hoy en día se fabrican exactamente muchos cuencos, pero son menos sacros y espirituales. Muchas veces son producidos en cadena, en serie, utilizando más o menos metales, con nuevas aleaciones como el níquel, el estaño, ¿cómo se llama? El cromo, algunos otros elementos que pues no son los originales y dan otros sonidos. Pero lo importante es que estos instrumentos nos llevan a esa vibración y esa vibración nos lleva a lograr esa sanación. Los cuencos tienen una nota fundamental y emiten una frecuencia, pero su mayor esplendor radica en los diferentes eh, armónicos que produce. O sea, todos los cuencos tienen una nota fundamental, pero crean un sinfín de sonidos. Miren, les voy a poner un ejemplo. Fíjense, este es un
No sé si se vea. Si gustan quitar un poquito la presentación. Ok. Este es un cuenco. Este tiene la característica de ser un cuenco antiguo. No está pulido como este. Vean la diferencia, ¿sí? Este es más pulido. Este es un cuenco contemporáneo. Vean cómo brilla, aunque sí se notan las hendiduras del martilleo, a diferencia de este, que bueno, tiene manchas del tiempo, tiene líneas casi imperceptibles, no sé si se alcance a ver, pero lo que quiero que vean es el sonido. Escuchen. No lo alcanzamos a escuchar a Cristi. ¿Se oye? Ay, No, qué el lástima. Zoom tiene como un accesorio donde neutraliza los sonidos de alrededor para que solamente el sonido de la persona se escuche. Yo no sé si Ezequiel se podrá hacer de alguna forma. Sí, en la esquina inferior derecha donde está el microfonito, Cristi, en tu pantalla, tiene Sí, una flechita. Si le das clic a esa flechita, te va a aparecer una opción que dice configuración de audio. viene en inglés. Ok, debe decir, Es la última, audio settings. ajá, Ok, audio settings, ya ok. le di. Ok, Ok, y luego, hasta mero abajo, ahí en esas opciones dice modos de micrófono y dice, es que no sé, yo lo tengo en español, no sé cómo aparezca ahí, pero hay uno que dice supresión del ruido o noise suppression, quizá. auto, low, medium, high, Ah, Sí, original o live no. performance En audio. donde dice sí, está auto, bien ahí, Cintia, yo le digo, es en donde dice original. Ok, no se prendió, no importa. Ok, entonces si quieres darle donde dice high, va a seleccionar donde dice bajo. El Donde, micrófono ajá, donde dice low. ya no me aparece. Espérame. Mm, Speaker. Es Ujú. que se lo tengo que quitar, yo creo, entonces para que me salga lo anterior, ¿no? A ver, si quieres cerrarlo y volverlo a abrir desde acá del micrófono nuevamente. Espérame. si puedes ver tu WhatsApp, te mandé una foto. Settings. Ahí vamos, chicos, a los que están en la reunión, que sí está muy interesante poder escuchar los cuencos. ¿Puedes abrir tu WhatsApp, Cristi? Sí, ahorita lo están abriendo en mi celular, Ah, perfecto. ¿sí? Ahí te puse una flecha donde dice Original Sound for Musicians. ¿En Cintia? Ok, Ajá. ya lo vi. Original, ok. Permíteme. Sí, sí está prendido, está en azul. Y El ahora, mío está en azul. ahora intenta nuevamente el cuenco a ver si se escucha, Cristi. A ver, ok, vamos. ¿Se oye? No, todavía No. no se escucha. No. Está prendido donde dice auto, ahí en donde te fuiste del audio. Sí, 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 sí. Sí está Necesitas, el original sí está, ajá, y sí arriba, está. A menos que diga high fidelidad, sí, alta ahí ponle. fidelidad, eco cancelación o estéreo audio. Estéreo audio, ponle si quieres, Cristi, a ver si te da la opción y a ver si te deja ya escuchar, ya a ver si ya se escucha. A ver, ya lo puse, voy a ver. Sí, sale. No. Lo que pasa es que dentro de las opciones del micrófono hay como un menú desplegable que te aparece low, high, medium. Entonces le tienes que poner donde dice low.
No, es que no vienen. No, no vienen esas. Voy a volverlo a cerrar y lo voy a volver a abrir Ok. en el audio. Tú me dices Sí, en la ya cuando estés flechita, ahí, me audio dices, settings. Ujú. ajá, Ya lo volví a abrir. ¿y qué te parece, Cristi? Pues me aparece lo que me mandó esta Cintia. Ajá. Dice Zoom Background Noise Removal. Luego dice Original Ese Sound mero, ese que dice Zoom Noise Background, ese, dale clic. Background. Ajá. Ok. Sí, ahí sí. Así, ahí sí aparece. Auto Low Medium. Low. Ok. Listo. Ya. ¿Y la das guardar? Ah, ¿le cierro? Sí. Y ahora sí intenta hacer sonar el cuenco a ver si lo escuchamos. No, es que Zoom suprime el audio. No lo vamos a poder escuchar, Cristi. Bueno, pues ni modo. O sea, yo tenía planeada hacer una sesión de terapia de sonido. Ya tenía todos mis cuencos aquí listos, pero si no se puede, pues problemas técnicos. ¿No le puedes solicitar control remoto, Ezequiel? Sí, mira, podemos hacer algo, Cristi. Puedes compartirme pantalla. En la parte de abajo te aparece un botón que dice compartir en color verde. ¿Sí? ¿Ok? Es que viene en inglés y Dice ahorita share screen. Es una flechita verde que aparece para arriba. sí, Ok, ¿le doy? sí. Ya le di. Y luego te van a aparecer varias ventanas. Vas a seleccionar el que dice escritorio o desktop uno. No. Me aparece Send QC Close, nomás. Yo ¿Cómo, creo que va a perdón? estar complicado hacerlo Sí, porque sí, no lo vamos a poder hacer ahorita cuando están todas las personas aquí en vivo. Yo no sí. sé si lo que puedes hacer o que puedan hacer es que nos manden la grabación y que Ezequiel la pueda poner desde su computadora. Y si no, de todas formas, a mí sí me interesa muchísimo todo lo que nos has compartido, está increíble. Yo no tenía idea de dónde venían los cuencos ni toda esta historia del monje y todo esto. Entonces, no sé si tengas grabaciones ya hechas que nos puedas compartir y las podamos poner A ver, en, en aquí a través del Zoom. ajá. ¿Quién se podrá? Déjame, tengo una Sí, grabación si que tienes grabaciones, hicimos. sí. Déjame ver si aquí desde mi teléfono. Y entonces, bueno, para nosotros es muy importante esto que estamos compartiendo con ustedes, con Cristi, porque pues la terapia de cuencos se ha vuelto como una cuestión muy cotidiana, tanto en Guadalajara como acá en Puerto Vallarta, por ejemplo, y en otras ciudades. Y la gente va mucho para encontrar como una respuesta a cosas o ponerse en un estado de calma o de vibración específico, donde eso que le está causando ruido o caos pueda como irse a la superficie y pareciera que necesitamos como una muletilla, por así decirlo, o un apoyo para darnos permiso de sentir ciertas cosas. Entonces, una cuestión de sonido con cuencos, no sé si lo han experimentado ustedes, pero es una, además de escucharlos, como dice Cristi, hay una cierta vibración que empieza a entrar dentro del cuerpo y llega a un punto en el que se alinea, pues, y es como muy fácil que eso surja así. Y es una herramienta muy poderosa para que, pues, eso, vayan a la superficie, situaciones que están por debajo como de lo cotidiano. Es también muy importante mencionar que cuando esto sucede, la persona que esté llevando la terapia de sonido tenga la capacidad de hacerlo y de sobre todo poder darle contención a la persona que está teniendo la terapia. Entonces, sí es como importante que si ustedes están pensando ir a una sesión de sonido o lo que sea, ya se lo compartí a Ezequiel para que él nos ayude a ponerlo aquí en la sesión.
que cuando ustedes asistan a una terapia de sonido con cuencos y tal, sepan que uno, se les van a mover cosas, no va a movérseles nada que no exista ya dentro de ustedes. Eso es algo muy, es como un principio básico en todo esto que hacemos cuando trabajamos con la energía o con este tipo de herramientas. No hay nada que no esté adentro que se manifieste. O sea, si de repente le surge un pensamiento, le surge una emoción de tristeza o de coraje o de miedo, de lo que sea, es porque eso ya existe adentro de ustedes y esto solamente está siendo como un vehículo para podérselos mostrar de una manera más, más clara, donde ustedes puedan tener la posibilidad de entonces trabajarlo. ¿Es correcto, Cristi? Así es. Más o menos. Así es, Cintia, no, Sí. claro, tienes toda la razón. Hay cosas que cuando llegan a terapia que ni siquiera saben que existen, pero ahí Ajá. están. Y entonces al momento que se mueven esas emociones, esos sentimientos, sale a flote y es cuando muchas veces aún dentro de la sesión la persona llora o cuando despierta nos dice lo que está pasando, son cosas que están guardadas en el inconsciente. Por eso cuando yo digo que quiero buscar una cosa que sea consciente, pero a la vez inconsciente, o sea, que vaya al inconsciente, porque ahí es donde tenemos pues muchas barreras, muchas creencias, muchos obstáculos, todos esos bloqueos que nos hacen ver la vida de otra manera. Y también donde tenemos las herramientas para salir de También. ese lugar, ¿no? Ajá, sí, También. exacto. O sea, A ver, Ezequiel, platícanos, ¿se va a poder? Sí, ya está, ya está, ya está. Buenísimo. aunque sea un pedacito. Bienvenidas a esta terapia. Voy a hacer unos sonidos para relajar a nuestra paciente y espero que les sirvan también a ustedes. Te voy a pedir que por favor cierres tus ojos y des 3 respiraciones profundas. Retén el aire, suelta. Inhala, retén, exhala. Más profundo. Inhala, retén, exhala. Y trata de empezar a relajar todo tu cuerpo. Tus pies, tus piernas, tu tronco, tu pecho, tu espalda, tus brazos, tus manos. Relájate. Relaja tu cabeza, tu cuello, tus ojos, tu mandíbula. Relájate. Disfruta este momento que es para ti, para tu gozo y tu sanación. Y relájate. Y ahora te voy a pedir que recuerdes un lugar. Puede ser una playa, un bosque, una llanura, una pradera, un camino, no sé. Y tráelo a cuenta aquí y ahora. Es un lugar donde tú sientes paz y tranquilidad, donde sabes que nada ni nadie puede alterarte. Y tráelo a cuenta aquí y ahora. Y te voy a pedir que desde ese lugar te des cuenta de todo lo que ves, de todo lo que oyes, de lo que hueles y, ¿por qué no?, de lo que saboreas. Pero sobre todo, todo ese cúmulo de emociones que provoca ese lugar, esa paz, sosiego, tranquilidad, calma, paciencia, tolerancia, tranquilidad.
y lo traigas aquí y ahora. Y relájate, relaja tu cuerpo. Y te voy a pedir que mentalmente repitas conmigo. Mi cerebro funciona a 8 Hz. Estoy en estado alfa. Mi cerebro funciona a 8 Hz. Estoy en estado alfa. Y relájate. Mi cerebro funciona a 8 Hz. Estoy en estado alfa. Y relájate. Relájate y vive este momento que es único y personal. Y solo quédate con la pregunta: ¿qué es el sonido? Platícanos, Cristi. Bueno, esto que estoy haciendo ahorita es limpiar el aura. Estoy limpiando el aura del paciente, ¿sí? Ujú. Por eso sube, para limpiar el aura y los cuerpos sutiles, ¿sí? Es casi al inicio.
de la sesión y luego dependiendo de lo que yo haya platicado previamente con la paciente, pues ya utilizo diferentes tipos de cuencos. Hay unos que pongo directamente en su cuerpo, ¿sí? Para si traen algún problema, pero antes detecto, hay un cuenco de cuarzo que me ayuda a detectar cuando suena como muy chillón, es cuando hay algún problema. Entonces, eh, pongo otro tipo de cuenco y veo si fluye la energía, todo te lo dice el cuenco. Es que una de las características de este instrumento es que por más pequeñito que sea como este, tienes que establecer un contacto con él. Cuando te lo dan o cuando lo compras o cuando lo adquieres, es como, pues como un hijo, ¿sí? Hay una relación y muchas veces no es, más bien la mayoría de las veces es por el sonido, no porque esté bonito, porque esté chiquito, porque esté grande, sino es porque hay algo, algo que te hace conectar, que te hace vibrar con el instrumento, ¿sí? Entonces, pues es una sensación que solamente viviéndola la puedes la puedes experimentar, ¿sí? Entonces, esa primera parte solamente para limpiar el aura. Luego quito toda con otro cuenco diferente. Miren, así lo tengo aquí, a ver si se puede ver. Este, que es un cuento un cuenco no tan antiguo como el otro, porque el primero que presenté tiene más de 300 años. Este no, este es más contemporáneo. Se fijan, tiene allí un Buda, es una figura, y con esta limpio toda la energía que no está mm, positiva, y luego la energía negativa, y luego pongo energía positiva al cuerpo. Y ahí es donde me dice el cuenco, por el sonido que emite, si hay algún problema en la pierna, en la rodilla, en el corazón, en la cintura, en los riñones. O sea, no sé, es algo que he ido descubriendo poco a poco, ¿sí? Al principio les decía, yo jugaba a los cuenquitos, ahora ya no. Ahora ya les hago caso, o sea, en cuanto yo terminé mi preparación, este, pues ha sido de explorar. Y un cuenco no toca igual en todas las personas. Si pudiéramos luego después ver ese video, no lo quise mandar porque hay un cuenco que chillan mucho y es porque la energía de la persona es muy fuerte y repele el sonido. Entonces le digo, este es lo que no debe de pasar en una terapia de sonido. La terapia de sonido tiene que fluir y ser relajante, tiene que tener sonidos que no causen eh, dolor, distracción o algo en el oído, ¿sí? Tuve la oportunidad una vez de un paciente que fue, estaba yo percutiendo en su cabeza y tronó el foco de la lámpara de arriba y yo no sabía qué había pasado. Pero fue bien curioso porque el foco no explotó arriba, sino que se salió de la base y cuando cayó se rompió. Entonces, pues fue algo así que nos dejó así medios, en shock, pero pues fue una de las pocas, o de las, sí, de las pocas experiencias no muy gratas que vivimos con los cuencos. Ok. ¿Sí? Teníamos Bien, todavía creo que un par de diapositivas. sí, pues ya con esto que tenemos, bueno, el proceso de terapia sigue los siguientes pasos. Hay una breve plática con el consultante. Primeramente yo platico con él. No me gusta que me diga, me duele aquí, me duele allá o tengo esto. Simplemente que me diga por qué fue y que nos deje que nosotros detectemos qué es lo que tiene. Después, ustedes vieron el proceso de inducción para la relajación, abrir los espacios sagrados con el con el toque del cuenco y los cuerpos sutiles con las tinchas y con el cochi. Después hice una parte nada más de la secuencia sonora. Al final hago un momento de integración donde hay un silencio. Después hago el cierre de los cuerpos sutiles y el espacio sagrado, regreso al paciente aquí y ahora y sigue el momento de reflexión. Y por último, al final, la última diapositiva, por favor, Cintia. Aquí. Y la cereza del pastel. ¿Cuál es esa cereza del pastel? Al principio yo empecé a usar Holoversum y los hologramas
cuando el paciente llegaba con algún dolor en específico. Pero una vez con una doctora que vive aquí en mi edificio, ella traía un problemita en sus vértebras, no podía moverse, no podía agacharse. Ella por su trabajo se tiene que a poner botas porque ella es anestesióloga pediatra y pues nos permitió darle una terapia y le pusimos hologramas y es es mi primicia en en esta terapia de sonido y de holoversum. ¿Y qué hago con con los hologramas? Hago un sellado de sonido. Creo una burbuja cósmica alrededor del cuerpo del paciente para sellar todo el trabajo que se hizo con las vibraciones y con los sonidos de los cuencos. ¿Sí? Y con esto, pues termino mi presentación y es la cereza del pastel. Holoversum, gracias por ser esa herramienta, ese espacio donde el trabajo no queda flotando, sino que se sella y dura más días. ¿Sí? No termina en ese momento, sino que dura. Y eso está comprobado con el trabajo que hicimos con la doctora. La iban a operar y afortunadamente, pues hasta la fecha sigue bien. Es más, Ah, su qué doctor me bueno, dice, ¿qué hizo? eso está buenísimo. Muchas Sí, gracias sí, por sí. compartir, Cristi. Pues muchas Ok, pues gracias. yo en lo personal tengo muchísimas dudas y cositas que me gustaría como preguntarte, pero quiero como abrir a los demás, porque todas las personas se mantuvieron aquí. Normalmente cuando no están interesados o así, se van saliendo durante la charla y ahorita están aquí todos. Mira, pregunta Cecilia, ¿qué diferencia hay entre los cuencos tibetanos y los de cuarzo? Bueno, los tibetanos son de metal y los de cuarzo, como su nombre lo indica, son, mira, bueno, aunque no es un metal, es ¿cómo se dice? Una piedra. Este es un cuenco con una aleación especial, pero es como si fuera cristal, ¿sí? Porque también hay unos más delgados de cristal, pero estos son de cuarzo pulido y tienen un sonido también muy especial, ¿Y ¿sí? cuál es la diferencia en el tratamiento, digamos? ¿Cuál es la diferencia de usar uno tibetano a uno de cuarzo? Que creo que por ahí va la pregunta. Ajá, sí. Se pueden usar indistintamente, ¿sí? Indistintamente, sobre todo con la intención. Aquí lo primordial es la intención. ¿Qué es lo que quiero lograr con mi paciente? Pero tienen el mismo efecto, Ok. Ah, exactamente el mismo efecto, ¿sí? ok. ¿Y son muy Tienen el mismo diferentes en beneficio. precio o algo así? Más o menos. Es que un cuenco antiguo es muy Ujú. caro. Te cuesta no el material, sino la antigüedad que tiene, ¿sí? No, y Estos también. deben de ser artefactos que te llegan, ¿no? Sí, sí, sí. Y el cuarzo, con el cuarzo, digo, con el cuenco de cuarzo, no sientes sí se siente, pero no es tanto como con el cuenco de metal, ¿sí? Es como más, por ejemplo, los cuencos de cuarzo, yo los he utilizado en albercas y es una experiencia porque flotan. Entonces, flotan y yo los estoy percutiendo, los estoy batiendo y ves cómo las ondas se esparcen por toda la piscina, ¿sí? Sí, Y llegan al cuerpo. Ujú. Ok, a ver, hay otra pregunta, me voy a ir por orden. Sí. Dice Rogelio, ¿cuántos cuencos se utilizan en una sesión? También no tienes como, puedes trabajar con un solo cuenco hasta con 50 cuencos. No Ok. hay un número especial. Todo tiene que ver con el paciente y con la intención, ¿sí? Yo voy a hacerte una pregunta como para complementar esta que hizo Rogelio. ¿Eso quién lo elige, tú o el paciente? O sea, si yo voy Terapeuta, contigo, o sea, yo no el te digo, terapeuta. Cristi, No, quiero que uses 10 cuencos conmigo. no. Es que no Conforme está lo en la vayas cantidad, haciendo. Ok. sino en la calidad y lo que yo quiero. O sea, como que a mí el cuenco me dice, tú utilízame. O sea, yo estoy pensando, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Y me llama, me jala la energía del cuenco y entonces ya la utilizo. Si son varios cuencos, utilizo varios cuencos, Ok. ¿sí? Otra pregunta, dice, ¿qué pasa si soy muy sensible a los sonidos agudos? ¿Seré Es, apta para la terapia?
Sí, sí eres apta. Nada más sí, dile al terapeuta que si por favor puedes utilizar cuencos con sonidos graves, no agudos, para que no la lastimen, porque sí puede haber un choque, ¿sí? Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta? Porque si no, yo tengo un montón. Bueno, mientras se animan a escribir, bueno, tú ya sabes, pero para los que no sepan, yo soy instructora de buceo y para mí es como muy sencillo entender esto de que el sonido se puede sentir. Porque en el mar, cuando las ballenas cantan, por ejemplo, que en diciembre llegan las ballenas aquí a Puerto Vallarta, las jorobadas, en noviembre, mediados más o menos, llegan las primeras, que son los machos los que cantan, y de hecho son los que primero llegan, como que vienen de avanzada, no sé. Pero a mí me ha tocado escucharlos cantar cerca, no me ha tocado verlas porque el sonido viaja muy rápido en el agua, pero me ha tocado escucharlos y se escucha, o sea, primero por el oído, pero casi de inmediato empieza a haber una vibración y termina el cuerpo completo vibrando muy, muy, muy intensamente en el agua. De hecho, una de las reglas del buceo, pues, tiene que ver con el sonido, porque como viaja tan rápido, si por ejemplo pasa una lancha, pues a menos de que pase por encima, pero si no, no sabes por dónde viene, es como si trajeras audífonos. Así de rápido viaja por el agua el sonido. Entonces, me imagino que sería interesante, a lo mejor ahora que sea temporada de ballenas, salir a ver ballenas y llevar un cuenco y tocarlo a ver qué pasa. Ya te diré. Experimento. Preguntan si en un gong con un flumi se hace sonido similar al de las ballenas. Sí, exactamente. Una masa que produce sonidos de ballenas y de delfines, Ah, mira. Yo ¿sí? ni De siquiera acuerdo sé. al tamaño y al tamaño del gong. Ah, muy bien. Sí. Pregunta Cecilia que qué costo tiene una terapia contigo. 600 pesos, pero porque somos 3 personas las que damos la terapia, no solo es terapia de sonido, sino que incluimos barras de access y luego algo que llamamos lectura sutil y las tres se complementan. ¿Y cuánto tiempo dura la terapia, La Cristi? primera sesión dura un poquito más de una hora, hora y media, y ya las posteriores una hora. Ok. ¿En dónde estás ubicada? En Vicente M. Camacho, 3170 en la colonia Chapalita, En Guadalajara, en Jalisco. Guadalajara, Jalisco. En Sí, Guadalajara, Jalisco. Sí, y también le vamos a pedir que nos pongan ahí su teléfono. Ponemos tu teléfono en el chat. sí, claro. ¿Sí? Magda, ¿me Sí. puedes hacer el favor de poner el teléfono de Cristi? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Chicos, aprovechen. La verdad es que está súper. Los audios de sonoterapia. Ujú. No sé qué más va a preguntar Lula. Me imagino que si tienen el mismo efecto que una sesión en vivo, yo creo que no. Bueno, eso es. Leo la pregunta. Los audios de sonoterapia, ¿los recomiendas, no los recomiendas? ¿Tienen el mismo efecto? Mm, Posiblemente sí tengan el mismo efecto, ¿sí? Sí Ujú, logran estados, profundos de meditación, pueden lograr cosas, pero no hay nada como el sonido en vivo. ujú. ¿Sí? Es como oír un cantante, tú lo ves en televisión y no es lo mismo verlo en vivo. Vibras. Entonces, para poder vibrar, necesitas ser en vivo. Sí son buenos, yo los recomiendo también, pero no hay nada como la terapia en vivo. ¿Sí? Preguntan, ¿por qué motivo se siente un ruido en el oído con los cuencos? Hay que ver si hay algún problema en el tímpano, en uno de los huesecillos que integran el oído, porque no es muy normal, que hay gente más sensible, pero sí sería lo mejor si a ella le sonó discordante es porque algo hay allí, ¿sí? Ok. Sí, Para mí, pero en el cuenco cuando se suena, se escucha el sonido del cuenco, pero al final se escucha como una vibración muy intensa. Es como cuando hacemos el om, ¿no? Al sí. final con el Ujú. hay algo en los oídos. Yo me imagino que se refería a ese sonido. Sería la vibración La producida por el vibración, sonido. sí. Es que como hay una nota fundamental y hay una serie de armónicos,
¿sí? Ajá. Porque, por ejemplo, en un piano, cuando el pianista toca un do y queda la nota y se acaba. Pero en Ujú. el gong, cuando tocas un cuenco en do, da la nota fundamental, pero luego da una serie de armónicos. Y el sonido continúa, no se apaga, ¿sí? Yo tengo dice, en el video de ahora tuve varias resonancias en donde tengo algunos problemas. Soy muy sensible a los sonidos. Ujú. Lula, pues si estás en Guadalajara, ahí está el teléfono de Cristi, háblale por favor. Yo ahora que vaya a Guadalajara, pues seguramente ya se me antojó ir para allá. Estaba viendo la relajación y estaba yo así de, sí, qué rico. Ok, a ver, entonces yo, mientras escriben más preguntas o que surjan más dudas, yo te quiero hacer una pregunta. Tú me dijiste que tú das una sesión y colocas 6 hologramas cuando terminas la sesión. ¿Tienen Sí, un acomodo específico o es depende de la persona? depende de la persona, ¿sí? Si va por lo emocional, si tiene algún punto de dolor. Por ejemplo, en la doctora, yo los puse en la columna Ujú. y en la pierna que estaba afectada. Ok. ¿Sí? O sea, hice la terapia y le puse los hologramas en las vértebras donde estaba mal y en la pierna que estaba mal. El control, sí. ¿Sí? Ok, Por te quiero ejemplo, si hay entender una persona que llega, perdón que te interrumpa, si hay una persona que llega que me pide relajación, que me dice que estoy muy estresada, pues pongo control estrés. Ok. Utilizo alguno de los protocolos que ustedes nos hacen favor de Ujú. facilitarnos y o si no, con puntos de dolor. Ok. ¿Sí? Pregunta a alguien que si enfermedades como el tinnitus se pueden curar con la resonancia del sonido. Es muy difícil, pero puede ser que sí se logren cosas bastante interesantes, sobre todo cuando se usa el sonido y los hologramas. ¿Sí? Ujú, Pero tendremos que checar muy bien que el paciente no se altere con esos ruidos, porque como ellos tienen un ruido constante, ujú. ¿sí? Entonces hay que, pues, checar muy bien que se pueda hacer. Ok, la persona que preguntó eso vive en Guadalajara, Ah, entonces bueno, le voy a recomendar que te busque. ¿Qué bueno. otra cosa te iba a preguntar? Ok, al usar los hologramas, tú dices que haces como una burbuja de sonido. Ah, ¿Eh? cósmica le llamo yo. Cósmica, perdón. Pero vaya, lo que te quiero entender es como si los hologramas se cargaran durante la sesión con esas vibraciones de esos sonidos y cuando se la colocas a las personas es como si les dieras, como si les pusieras unos, voy a usar esta expresión que no es así, pero para entendernos, como unos parches de sonido que los Ándale. acompañaran en la misma vibración que se consiguió en tu espacio. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Es como un sello, Ujú. es como un sello, o sea, pasa el sonido, como el sonido entra a tu cuerpo, lo Ajá, que, y lo dejas libre, con el holograma lo que yo hago es sellar para ok. que continúe esa vibración y luego salga y circule la energía que tiene el holograma. Qué bonita imagen esa que acabas de dar. Me encantó muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Alguna otra ¿Puedo? pregunta que tengan por ahí? ¿Puedo hablar? ¿Puedes? Ok. Entonces, Cristi, aquí también funciona como en los cuencos la intención. Claro, es la base de todo. Es la intención que le La pones a intención. los hologramas. Exacto, sí, la intención. Ujú. Ese es como mi sello. Tengo que Ajá, tener una intención. Si no hay una así intención, es, no funciona. ¿Sí? Una así cosa es es. lo que el holograma me dice y entonces ya intenciono. Si, por ejemplo, estoy tocando estómago, ¿sí? Estoy tocando el estómago y siento algo de un lado determinado, puede ser intestino, estómago o hígado, páncreas, me dedico ahí. Si logro desbloquear, bueno, si no, cuando termine la sesión le digo y entonces ya hacemos otra sesión muy intencionada para ver ese problema. No por eso le digo deje de ir con el médico, vaya con el médico, es una Claro. Claro. checadita y entonces ya la intención está más clara, ¿sí? Porque una Ujú. cosa es el diagnóstico, hay quienes llegan ya con un diagnóstico y sobre eso podemos actuar, pero quienes nosotros no podemos detectar, no diagnosticar, detectar, le pedimos que vaya con el médico y que ya corrobore si hay algún problema. Y entonces ya Claro. actuamos, pero siempre lo primero es la intención. No actuamos si no hay una intención. Ok, ¿Sí? perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias, Cristi. Gracias a ti, Mago. Gusto Dice, verte.
Buenas noches. Los hologramas se pueden cargar por medio de un toroide con una frecuencia específica en hertz. Ahí sí no sabría. Yo los que Bueno, Eduardo, utilizo, yo no sé si tú conozcas los hologramas o hayas escuchado hablar de ellos. Los hologramas están diseñados con base en geometría y hemos visto a lo largo de estos años de estar trabajando con ellos cómo cada uno, dependiendo de la figura geométrica, digamos, preponderante, es la que es como la frecuencia a la que trabajan, ¿no? Uno es como muy físico, otro es más emocional, que es justamente el toroide, y otro es un poco más sutil, que es este azul que se llama cubo de Metatrón, que es como por ser más sutil, es para justamente cuestiones más de conciencia o de conexión o de trabajar con los dones o cosas así más específicas. Yo no sé cuáles utilices tú en tu terapia, Cristi, si los tres o más flor de la vida y toroide. sí, sí, los utilizamos así como tú dices, dependiendo, ¿sí? Ok, Dependiendo utilizamos o flor de la vida, o toroide, o cubo de Metatrón, ok. ¿sí? Y nada más para completar la respuesta a la persona que preguntaba, los hologramas son sensibles de programarse de acuerdo a la terapéutica que los utilice. En este caso, como Cristi usa los cuencos y la vibración del sonido, por eso es lo que le preguntaba, es como permitir que esa vibración que entró al cuerpo no se escape, sino que se sella un poco con los hologramas, ¿no? Más o menos. Sí, Pero sí, los hologramas pueden como mimetizarse con la terapéutica que se use. Ese es ok, el beneficio enorme de esto, ¿no? sí, Y bueno, se requiere cita para asistir a consulta, supongo. sí, sí, por favor. Ok. Y otra vez volvió a poner Cristi el teléfono, digo, volvió a poner Magda el teléfono de Cristi en pantalla. Y nada más comentarles, normalmente, Cristi, dijiste 600 pesos tu consulta, Sí, ¿correcto? sí, Y les das 6 hologramas, 6 ¿correcto? hologramas, sí, Ok, para los participantes de este webinar, les vamos a dar 12 hologramas, ¿te parece? claro, perfecto. Por esa consulta de 600 pesos van a recibir todo lo que nos mencionó Cristi, las barras, obviamente la terapia de cuencos, su protocolo de hologramas y 6 más para que los puedan utilizar una vez que termine los que les colocan o para que los puedan compartir o usarlos en otra parte para poder como optimizar esa maravillosa terapia de sonido. No sé si hay otra pregunta. Chicos, yo sé que tienen dudas. Magda, Ezequiel, ¿ustedes no tienen dudas? Carlos, ¿nadie más? Pues si no hay nada más dudas, a mí me gustaría, pues si tú, Cristi, quieres decir algo o por ahí también está quien trabaja contigo todo el tiempo, ¿no? Que te acompaña en este camino. No sé si quiera meterse un poquito a la pantalla también para saludarla. Aster, a ver, ahorita viene. ¿Ok? Es que es la que Lás- está aquí. Lástima que Ya. no estoy en Guadalajara. ¿Verdad? Pero vendrás, Ceci. De hecho, hace rato que subiste el cuenco muy bruñido, muy bonito, muy así, se alcanzaba a ver que estaba sentada atrás de la computadora acompañando ahí. Agáchate un Sí, poquito para verte, Esther. Eso, ahí. ahí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ha sido maravilloso la mancuerna que hacemos con los cuencos y los hologramas. Experimentado, aparte de ¿cómo se llama? De con la doctora que fue su primer paciente, hemos tenido más y hemos experimentado eso. Que nos gusta la combinación que se hace para fortalecer la medicina que da el doctor en el diagnóstico, en la enfermedad que trae el paciente y lo que ¿cómo se llama? Potenciabiliza, Potencializa. pues eso, el Ujú. holograma ayuda también a que la medicina del doctor sea más eficiente. Ujú. Pues Sí, yo quiero una cita. a ver. Muy bien, Mañana Magda, mismo anotada. escribo.
¿Y hasta cuándo, digo, para que sepan todos los que están en Guadalajara, hasta cuándo o cuántas personas se les va a respetar esta promoción? Digo, para que se den prisa. Mm. Y voy a ir escribiendo para agendar yo y ganar eso. Habíamos que sí. dicho 10 personas, Cristi. Sí, está bien. Las primeras 10 personas que hagan cita contigo, O sea, hay se muchas les va a 12. dar. ¿Eh? Sí, hay muchas 12. Bueno, muy bien, me parece muy bien. Si hay muchas Excelente. 12 para tener la sesión contigo y reciben 12 hologramas en lugar de 6, ¿no? Lo doble de hologramas. Sí, Normalmente el costo de un paquetito de hologramas es de 1,200 pesos aproximadamente con 20 hologramas. Entonces es una muy buena promoción la que Cristi solicitó para sus próximos consultantes. sí, ¿Mm? muy bien. Gracias. Cristi, muchas gracias. Qué promoción más fantástica. No, Ah, gracias. hay que apurarnos. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Muchas gracias a ustedes, Gracias. Maguito, a ti y a Cintia, que coincidimos en el camino y ahora Claro pues que sí. hacemos algo maravilloso, Claro Sí. que sí. ¿verdad? Esto, los hologramas hacen sinergia con todo. Sí, 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 ¿Sí? Esa es la maravilla. sí, Luego hablaremos de la homeopatía y los hologramas. sí. Pues sí. ¿Sí? A Muy ver, ya bien. hay una Maribel Aguilar que quiere hacer cita, entonces Perfecto. para que nos deje su teléfono o si ya tienen su teléfono, escribirle. Magda, ¿ya Ajá. lo tienes?